Vallecaucanas, vallecaucanos, un cordial saludo. Estamos de nuevo en este informativo, rendición de cuentas de la Gobernación del Valle. Hoy con el doctor Juan Guillermo Valencia, el director de Planeación Departamental. Igualmente estamos con el ingeniero César Marín, él es el actual secretario de Vivienda. La idea que tenemos hoy es informar a la opinión pública sobre los procesos que se están adelantando en regalías inicialmente y luego pasaremos a los proyectos que adelanta la Secretaría de Vivienda. Bienvenido, doctor Juan Guillermo Valencia. Como lo estoy manifestando a la opinión pública, es una oportunidad para que usted como director de planeación pues le informe a los vallecaucanos sobre el estado de su dependencia, qué se ha aprobado, en qué porcentaje estamos, qué se ha inaugurado, qué está por inaugurar, qué proceso están las obras, cuánto hace falta. Así, en crudo y en cristiano, muy sencillo, tiene usted la oportunidad de informar a los vallecaucanos, por favor. Muchas gracias, gobernador, por la oportunidad que nos da de rendirle cuentas a los vallecaucanos y las vallecaucanas. Como gran resumen, gobernador, de la vigencia 2012, 13 y 14, que en promedio los recursos fueron 416.000 millones, la vigencia de estos 3 años, nosotros ya vamos en un porcentaje de aprobación y de vialización de estos proyectos de más del 90%, gobernador. Más del 90% en este instante. ¿Cómo lo recibió? Cuando recibimos la gobernación, la Secretaría de Planeación, íbamos en un porcentaje del 50% de aprobación. Y lo que hicimos en estos 6 meses, por directriz suya, gobernador, es que nos articuláramos varias dependencias. Uno, lo que era planeación, Hacienda y Jurídica, para rendir y avanzar en los procesos contractuales y precontractuales, que es una de las deficiencias. Dos, que nos articuláramos con las otras entidades en la parte de la estructuración de los proyectos, que es una de las deficiencias que tenía la gobernación, ya que cuando llegamos a la gobernación no habían suficientes proyectos estructurados, y ese ha sido uno de los análisis que usted ha hecho, de que se agilicen ese tipo de obras, pero que se concerte con el territorio. Usted ha concertado con los alcaldes, con las universidades, con la empresa, con el Estado, gobernador. Usted hizo que conformáramos un CUEP, que es un comité universidad, empresa, Estado, para viabilizar esos proyectos y que le llegue al que se necesite. A los alcaldes mínimo se les ha entregado 1.200 millones, porque hay alcaldes por cada municipio. Por cada municipio, porque hay alcaldes como el de Cali, gobernador, que se le entregó 30.000 millones en educación digital, que eso fue lo que el Simón Gaviria vino a ver la obra ahorita el fin de semana, gobernador. Entonces, mínimo se le ha priorizado ese tipo de proyectos en ejes como vivienda, infraestructura, salud, agricultura, que son importantes, pero no teníamos proyectos, gobernador. Hoy tenemos mucho más proyectos que recursos, que eso es importante. Dos, darle la claridad a los vallecaucanos que los recursos de regalías no se pierden, gobernador. Proyecto, lo que hacemos es, uno tampoco puede llegar a gastarse la plata, como usted me lo ha dicho, es por gastarse, sino a proyectos que le lleguen a la comunidad con inversión de la cara a lo social, gobernador. Por eso es importante el proyecto de placahuellas, que es la conexión de las vías secundarias y terciarias. Usted muy bien lo ha dicho, el Valle del Cauca tiene la mejor red primaria de Colombia, primaria de Colombia, pero si no tiene la articulación entre lo secundario y lo terciario, que es lo que ayuda al agro, a la salud, a la educación, no tiene sentido, porque no conecta lo que son los descentralizados y la zona rural del Valle del Cauca. Bueno, la verdad, vallecaucanas y vallecaucanos, es que hemos concertado la inversión de regalías con los alcaldes, como lo dice el director de planeación. Primero, aprobando con nuestro voto de confianza en las regalías municipales, donde vota el alcalde, el gobernador o su delegado y la nación. Es una conjunción de voluntades, municipio, departamento, nación. Y allí la planeación departamental ha ayudado, ha coadyuvado a los alcaldes y a las administraciones municipales
para que estructuren bien los proyectos y les dan viabilidad. En ese orden de ideas le entregamos, le autorizamos los proyectos de regalías municipales, pero adicionalmente la gobernación le ha autorizado 1.200 millones para cada municipio. Ellos priorizan, porque he querido que los alcaldes prioricen sus proyectos. Al fin y al cabo, fueron elegidos por voto popular y ellos saben cuáles son sus problemas. El director de planeación lo tiene claro, primero la concertación con los alcaldes. Los otros proyectos, por ejemplo, de ciencia, tecnología e innovación, los hemos concertado con las universidades y también los hemos conciliado, acordado, socializado con la sociedad civil representada en otros escenarios, la academia, por ejemplo. Con la academia, con la Universidad del Valle, conciliamos un proyecto maravilloso, muy bueno, que es darle 2.000 nuevos cupos a la Universidad del Valle para el municipio de Zarzal. Allí van a tener la oportunidad muchos jóvenes de prepararse en todo el norte del Valle. La universidad aportó la Universidad del Valle aportó una contrapartida de 3.000 millones y la gobernación 7.000. Lo otro es infraestructura, agricultura, salud, y en todos estos proyectos ha habido una concertación. Bueno, ahora sí hablemos de esos proyectos un poco más puntuales. Ya están colgados en la página de la Secretaría de Infraestructura para licitar el proyecto de 58.534 millones, 277.343 entre Tuluá, Río Frío, Trujillo, Río Frío, Salónica, Río Frío, Fenicia. Es una obra maravillosa que le da un desarrollo muy generoso a el centro norte del valle. Pero también ya ejecutamos más de 3.300 millones en el paisaje cultural cafetero. Y ya tenemos firmados los contratos y están adelantando las obras en el aeropuerto Santa Ana de Cartago para catapultar el norte del valle en su agricultura y en su desarrollo. Y lo que usted manifestó, más de 39.000 millones para todos los municipios de Placas Huellas. O sea que eso es una obra maravillosa. Bueno, ¿algo más sobre este tema? Sí, gobernador, yo le quiero complementar el tema de ciencia, tecnología e innovación. Lo más fácil para nosotros como gobernación era ponernos de ejecutores a las secretarías en ese tema. Y usted lo que ha querido es que sean las mismas universidades que ejecuten sus proyectos que se presentan, gobernador. Es correcto. Y eso es válido porque está respetando la autonomía que tienen las universidades, llámese la Universidad del Valle, la Universidad Nacional. Usted entregó un proyecto de 15.000 millones para Biopacífico, todo el tema de frutas y hortalizas, gobernador. Eso no se ha visto en el Valle del Cauca, para hacer productivo toda la ladera. Proyectos importantes del tema de la energía, las alternativas en la energía. No se había hecho ese tipo de proyectos y se une usted con EPSA en ese tema empresarial que es importante, gobernador. Entonces, el respetar ese tipo de proyectos donde más del 45% de ciencia, tecnología e innovación se los da al tema del agro. Dos, Colciencias felicita siendo el único departamento en Colombia, gobernador, que no asignó, perdónenme la expresión, a dedo los proyectos de las universidades, sino que hizo convocatorias públicas, gobernador. Somos el único departamento y Colciencias vino a ponernos como ejemplo en Colombia, porque en todos los departamentos decían, me interesa tal proyecto. Usted lo hizo es, haga una convocatoria pública para mostrar la transparencia y que la ejecución no sea la gobernación ni la secretaría, sino que sean las mismas instituciones públicas. Eso habla muy bien de la gobernación desde la transparencia. En los otros proyectos, gobernador, importante lo del malecón de Buenaventura, gobernador, que se hizo. Todo el tema del turismo, que es importante con el Parque Lineal de Calima, con el pasaje cultural cafetero. Dos, el tema de la vía Río Frío. Se hicieron los estudios, gobernador, y es un tema muy importante que habla de regalías, que si usted hace los estudios que costaron más de 856 millones, gobernador,
lo hicimos en el 2013. La gente no entiende que cuando llegamos tampoco las vías tenían los estudios de análisis de suelo y eso que se necesita para arrancar un proceso, gobernador. No habían esos estudios mínimos, ni en vivienda, ni en infraestructura, que eso es lo mínimo para arrancar de manera transparente y no empezar a ejecutar por ejecutar. Cuando arrancamos los estudios, que nos demoramos 6 meses, por eso la vía se está ya arrancando en el tema licitatorio con el ingeniero Carlos Navia. Entonces, como vemos, es importante explicarle a la comunidad, ya el doctor César Marín explicará cuáles son las partes contractuales y precontractuales que se lleva después de que se aprueba un proyecto. Porque la gente puede pensar, gobernador, que inmediatamente en diciembre que aprobamos los proyectos, al otro día arranca el tema. Y hay que pedir la incorporación de los recursos a Hacienda, pedir inscripción de los proyectos, análisis de precios de mercado que no los hay, los estudios previos, hacer las licitaciones públicas como usted también lo ha querido, gobernador. Es importante, ya el doctor César explicará a profundidad cómo hemos agilizado esos pasos donde antes la gobernación se demoraba más de un año en esos procesos y estamos avanzando casi que en la mitad del tiempo, en 6 meses, sacar ese tipo de procesos, como lo explicará el ingeniero ahora. Juan Guillermo, usted ha dicho algo supremamente importante y que la opinión pública no lo sabe. Lo primero es que llevamos 2 años y 9 meses en esta administración. No encontramos proyectos viabilizados, estructurados. Usted, por ejemplo, cuando usted asumió hace 6 meses, ¿cuánto hace que está de director de planeación? 8 meses, gobernador. Hace 8 meses. ¿En qué porcentaje encontró usted la inversión en planeación, la estructuración de los proyectos y de aprobación? Estábamos en menos del 50%, gobernador. ¿Y ahora usted cómo la tiene? En más del 90%, gobernador. Es muy importante resaltar ante la opinión pública esa gestión del ingeniero Juan Guillermo Valencia. Recibió planeación en menos del 50% y en este momento está por encima del 90%. Eso dice mucho de su dependencia, no solamente de su capacidad como profesional, sino de su equipo de trabajo. De tal manera que en 8 meses haber pasado de menos del 50% a más del 90% o un promediando el 90% es digno de reconocer el equipo técnico, porque uno nunca hace las cosas solo, somos un equipo. Bueno, lo otro que es importante es que, por ejemplo, en esa vía que usted menciona de Tuluá, Río Frío, Trujillo, Salónica, Fenicia, imagínense, en 2 años y medio llegamos y no había proyecto, no había preinversión, no se había estructurado el proyecto, no estaba viabilizado, pero tampoco había plata. Entonces nos correspondió conseguir el recurso, estructurar el proyecto, primero los estudios, luego, o sea, hacer la preinversión, luego estructurar bien el proyecto, luego viabilizar el proyecto. Entre otras cosas, me consta que no es fácil estructurar y viabilizar un proyecto en Bogotá, porque los proyectos se van para Bogotá y allá hay un funcionario que de un escritorio devuelve el proyecto, porque sí, porque le faltó algo incidental. Y bueno, lo devuelven, se corrige, se vuelve para Bogotá, y ¿cómo le parece? Han cambiado el funcionario. Y el funcionario que recibe el proyecto vuelve, lo revisa y le falta cualquier vaina, cualquier detalle. Es muy triste que a la provincia pues la quieran tratar como si fuéramos aquí ya hay universidades y muy buenas universidades en el Valle del Cauca y en Cali, y hay gente muy capaz, de tal manera de que después de idas y venidas, vueltas y revueltas, por fin, además yo me acuerdo que ese proyecto tuvo un problema, y es que tenía mal calificado, mal diseñado, si se puede decir, un porcentaje que tenía que ir para el Ministerio de la IU para el Ministerio de Defensa, algo así, que compartiera el IU con el Ministerio de Defensa, un enredito allí técnico, pero que nos causó de que no lo aprobáramos en un local, sino que se postergara, por ejemplo. De tal manera que no es fácil. Y en el Plan Nacional, en la Dirección Nacional de Planeación,
no contamos con la fortuna de que el contrato plan saliera adelante, porque hay funcionarios a nivel nacional que le dan larga, pues las cosas van pasando, no tienen interés en ayudarle al Valle del Cauca. Y por eso como gobernador me ha tocado que pararme firme para que en Bogotá se den cuenta que nosotros le estamos aportando a la nación más del 42.9 billones, casi 43 billones, y nos devuelven 16.885. Y no es para que lo invirtamos nosotros, lo invierten desde Bogotá. Pues que ya creen que somos ricos. Bueno, sí, claro. Ricos porque giramos la plata para Bogotá, pero se quedan con ella. De tal manera que cualquier proyecto que nos aprueban no es un regalo, no es una concesión graciosa, es un derecho que tenemos los vallecaucanos a que se invierta en el desarrollo social. Por eso es mi insistencia a que el Valle del Cauca tiene que volver a recuperar ese liderazgo. En Buenaventura, por ejemplo, hace más de un año el gobierno nacional le ofreció 400 millones de dólares a Buenaventura, después se dijo que era para el litoral pacífico, pero esa es la hora que no ha llegado. Y resulta que Buenaventura, en el último año, solo el último año, le aportó a la nación 5 billones. Y los 400 millones de dólares son menos de 1 billón. Menos de 1 billón. Y en los últimos 4 años, Buenaventura le dio a la nación, el puerto, más de 17 billones y medio. Bueno, esa es la posición del gobernador. Y yo tengo que decir esas cosas y no me puedo quedar callado, ni me voy a quedar callado. Bueno, continuemos, doctor Juan Guillermo. Es importante, gobernador, darle un reconocimiento también al DNP, pero en la nueva dinámica que ha adquirido. Tenemos el compromiso Simón Gaviria, tengo que reconocer que Simón Gaviria le ha dado una revolución, un cambio. Felicitaciones al doctor Simón Gaviria porque le ha imprimido una nueva dinámica planeación. Ahora ya no están obstaculizando, ya no le están colocando la guadua a los proyectos. Bueno, qué bueno hubiera sido que hubiera estado el doctor Simón Gaviria en la época que estábamos estudiando el contrato plan. Bueno, Juan Guillermo, el tiempo de televisión para usted y para mí no son generosos. Vamos a pasar a saludar a nuestro secretario de Vivienda, ingeniero César Marín. Bueno, bienvenido, ingeniero César Marín. Yo quiero, y déjeme decirle que en el pasado Consejo de Ministros me faltó decir que usted es el funcionario más importante a nivel nacional en materia de vivienda. Usted ha sido el líder de la vivienda gratis para el Valle del Cauca y ha sido el líder de las viviendas VIPA para el Valle del Cauca, vivienda para ahorradores. Así que a veces mandan unos papelitos por allí sin sentido, con unas observaciones que no vale la pena ahora entrar, pero que usted tiene todo un liderazgo en materia de vivienda para contarle a los vallecaucanos cómo la gobernación del Valle, a través de su oficina, se ha beneficiado de los programas, hay que decirlo, de los programas de vivienda gratis, a los cuales tiene derecho los vallecaucanos a nivel nacional, pero que si no tenemos funcionarios que no sean pilosos, que no gestionen, entonces se pierden los programas. Pero usted no lo ha dejado perder. Es decir, yo lo quiero felicitar porque ha dejado en un punto muy en alto. Ustedes dos son parte de este equipo como uno de los mejores funcionarios. Aquí hay muy buenos funcionarios y usted particularmente tiene mucho que contarle a los vallecaucanos. Por favor, ilustremos a la opinión pública sobre esa gestión de la Secretaría de Vivienda tan importante para el Valle del Cauca y para Colombia. Gracias, gobernador. Un saludo muy especial a los vallecaucanos y vallecaucanas, a usted, señor gobernador, por darnos la oportunidad de rendirle cuentas a toda la comunidad de este hermoso departamento. Muchas gracias, gobernador, por su deferencia, pero esto es un trabajo en equipo. Definitivamente
en el tema de vivienda que usted ha tocado, hoy lideramos un proceso importante en el Valle del Cauca, pero porque hay una serie de personas alrededor de todo este proceso. Primero, su liderazgo, gobernador, vuelvo y lo repito. Nosotros no podemos, hoy somos el segundo departamento en Colombia en haber obtenido el mayor número de cupos de vivienda gratis. Más de 10.000 viviendas para el departamento del Valle. De 32 departamentos. Y con 42 municipios. Y hay departamentos que tienen 125, 123, 116 y demás. Y nosotros logramos ese segundo lugar, pero porque hemos trabajado con la interacción empresarial del escenario político, pero también con el escenario público. En alguna oportunidad usted y yo hablamos, gobernador, y le propusimos al ministro que a cambio de que ellos nos beneficiaran al Valle del Cauca, nosotros también íbamos a aportar. Después de estar inmersos en esta ley 550 que nos ha impedido ser un poco más agresivos en la inversión social, nos hemos empoderado de otras fuentes de recursos, como en este caso regalías, y le dijimos, bueno, señor ministro, nosotros no tenemos recursos en efectivo para aportar, pero lo que sí tenemos son varios componentes. Un primer componente tiene que ver, gobernador, con que vamos a beneficiar y estamos beneficiando a las familias vallecaucanas que están en este tipo de programas con el registro y con el pago de la boleta fiscal, el impuesto al registro. Son más de 8.642 familias que hoy en el Valle del Cauca se han beneficiado en su gobierno con este tributo, con la exoneración del tributo. Es decir, el departamento del Valle del Cauca hoy ha dejado de percibir más de 7.000 millones de pesos, gobernador. Eso ha dejado de ingresar al departamento del Valle del Cauca, pero ha quedado distribuido en las familias más pobres del departamento, que hoy cuentan con vivienda gratis. El proyecto VIPA, hoy somos el primer departamento en Colombia el mayor número de cupos, 8.538 cupos. Pero también, ¿por qué, gobernador? Porque de igual manera estamos aportando el equipamiento colectivo y comunitario, no solamente para vivienda gratis, sino para la vivienda VIPA. ¿Eso qué significa? Hoy en día, gobernador, con proyectos de regalías, estamos entregando más de 4.500 millones de pesos aprobados, a puertas de ser ejecutados. Ya hoy usted firmó el contrato para 11 municipios, para 11 parques, de 11 proyectos de vivienda gratis, más de 1.700 millones de pesos aprobados por el Sistema General de Regalías, ya contratados, ya con pólizas. Estamos a puertas de designar el interventor y nos fuimos con el cumplimiento que pactamos con el Gobierno Nacional. Ahí le estamos diciendo, Gobierno Nacional, su política de vivienda somos los pioneros, gracias al aporte de la Gobernación del Valle a través del Sistema de Regalías en equipamiento y gracias también a la Asamblea Departamental que han acomodado una ordenanza para que beneficie estos programas de la Política Nacional de Vivienda. Esa fue la ordenanza que como diputado sometí a la consideración de la Duma Departamental el hoy congresista Álvaro López Gil. Así es, usted lo ha dicho. Eso fue en el año 2009, gobernador, pero a esa ordenanza había que acomodarla para la nueva política de vivienda. Incursionamos y tengo para decirle otra cosa más, gobernador, y a todos los vallecaucanos. Este año ya pasó la primera convocatoria de vivienda gratis. El compromiso del ministro es el 10% de esas 300.000 viviendas para el Valle del Cauca. En su gobierno vamos a aspirar a tratar de jalonar el mayor número de vivienda gratis. Se presentaron 18 proyectos, más de 3.500 solicitudes de vivienda gratis que todas, estoy convencido, van a ser aprobadas. Pero, vuelvo y le digo, gobernador, con los aportes que estamos dando, con la boleta fiscal, con los lotes de terreno que estaba omitiendo decirle a la comunidad, porque los proyectos que entraron ahora le dimos el lote, que eran propiedad del departamento, al municipio de Alcalá, al municipio de Viges y al municipio de Calima de Darién. Eso significa que la gobernación se viene comprometiendo y sigue comprometida con la política de vivienda, pero más comprometida con las familias pobres del departamento. Muy bien. Ingeniero César Marín, estamos ejecutando en este momento proyectos muy importantes, pero hablemos de uno particularmente que le interesa a los deportistas. A los deportistas, el deporte de vela precisamente. En Calima del Darién, por allí cruzan los vientos más favorables para el deporte de vela. Los mejores cruces de viento de Latinoamérica pasan por el lago Calima del Darién. Hablemos de ese proyecto, que es un proyecto donde la nación aporta un poco de más de 1.000 millones, pero la gobernación más de 9.000 millones. Así es, gobernador. Por favor. Gobernador,
Varios alcaldes del municipio de Calima en varios periodos, años anteriores, siempre han intentado, tocaron puertas y no hubo ninguno que haya encontrado atendido ese llamado. Fue usted, señor gobernador, el año pasado, el año 2013, usted nos dio una orden tácita de que fue acompañar ese proyecto que de una u otra manera en su momento había estructurado la Universidad del Valle, pero ese proyecto estaba en una caja. Anquilosado. Totalmente. Retomamos el proyecto con muchas dificultades. Ese proyecto se presentó al Sistema General de Regalías, usted lo ha dicho, 9.000 millones con su venia se aprobaron, 1.220 millones de pesos que aprobó Fontur, que al final también no fue nada fácil, gobernador, porque si seguíamos esperando a Fontur, esa obra no la tuviéramos en ejecución en este momento, porque nos tengo que decirle a Fontur, señores Fontur, si ustedes no nos transfieren los recursos, arrancamos solos y ustedes mirad qué hacen. Pues Fontur contrató la parte de ellos por aparte, fue estratégico esa pataleta que les hicimos en su momento, y hoy podemos decir, gobernador, 3 meses nos demoramos en ajustar los nuevos diseños, era obligatorio hacer unos ajustes a los diseños, estaban un poco, le faltaba madurez, ya hoy podemos decir que la Secretaría los recibimos, los nuevos diseños, el parque es hermoso, va a quedar divino, lo vamos a entregar este año, vamos en un 20% de ejecución, iniciamos muy rápidamente cerrando el parque, a pesar de no tener diseños para hacer demolición, el parque principal del municipio, pero bueno, ya hoy siempre fue un momento de estrés los primeros 2 meses, porque sin diseños y nosotros haciendo movimientos de tierra, incomodando un poco el escenario local, pero yo agradezco mucho a la comunidad de Calima de Darién que han tenido toda la paciencia, pero ahí vamos, gobernador, con un 20% de avance, pero con un compromiso ya definido con nuevos diseños de que esa obra usted la inaugura y todo el Valle del Cauca la va a disfrutar antes de diciembre de este año. Gracias a Dios, a la vida y a la secretaría que usted dirige, y por supuesto a Luis Eduardo Vargas, el alcalde de ese momento, y ahora está Carlos Telles de alcalde. Enumeremos rápidamente, ingeniero César Marín, otros proyectos así de ese impacto. Bueno, vamos a empezar a revisar, gobernador, 2 fuentes de recursos que nosotros manejamos importantes. Primero, los recursos que son de la fuente del gobierno nacional, que a través de su gestión en esa interacción importante con el bloque parlamentario, se han logrado bajar recursos importantes y que usted ha firmado unos convenios. Hoy tenemos en la actualidad más de 17 convenios firmados con diferentes instancias. La principal es FONADE, son recursos del Departamento para la Prosperidad Social, son 13 convenios, gobernador, que hoy podemos decir que el 100% de esos convenios están contratados. Como Gobernación del Valle del Cauca, hoy hemos cumplido y tenemos los contratos firmados, cursó ya todo el proceso contractual y hasta las pólizas existen. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos al día. Estamos al día con los compromisos adquiridos en el marco de la gestión realizada por usted frente al gobierno nacional. Hay una situación que se está presentando, señor gobernador, que es importante que los vallecaucanos conozcan. Para iniciar una obra, cualquier obra, se requiere de 2 actores, un contratista y un interventor. Nosotros pusimos el contratista, FONADE pone el interventor. Hoy FONADE se ha demorado hasta 4 y 5 meses en designar los interventores para estas obras. Y no solamente eso, gobernador. Yo quiero llamar la atención del gobierno nacional, del Departamento para la Prosperidad DPS, que por favor no se demoren tanto, que sean más ágiles, que consideren que esa demora de 5 meses en designar un interventor es 5 meses que se para una obra, o sea que no es justo. Yo sí quiero llamar la atención al DPS, a la doctora Tatiana Orozco, que por favor que sean más considerados con el Valle del Cauca, que no se demoren tanto para designar un interventor, es que eso da tristeza. Claro, gobernador, nosotros hemos tenido una muy buena comunicación, muy fluida con FONADE y con el DPS, una buena sinergia con ellos. Es entendible que FONADE no estaba preparado para aceptar un cliente como el DPS, y eso significa que las cosas hoy en día, a pesar de que ya varias obras tienen su interventor designado, hay algunas que ya iniciaron, ya firmaron actas de inicio, otras, a pesar de tener el interventor, yo hice una solicitud respetuosa a FONADE, porque es que los interventores están haciendo interventorías virtuales
Entonces yo les hice una petición respetuosa y ya los interventores están llegando, están conociendo el Valle del Cauca, no lo conocían y es muy difícil hacer una interventoría desde un escritorio en Bogotá. Eso ya ha pasado, estamos subsanando todo eso, pero la idea, gobernador, es que estas 21 obras a través de estos convenios puedan ser entregadas como tal va a suceder antes del mes de diciembre. Y es muy importante que la gobernación del Valle exija la presencia in situ, en el sitio, en la obra de los interventores, porque precisamente el interventor lo que hace es ser muy cuidadoso, establecer correctivos para que las interventorías sean eficientes. ¿Qué tal? La interventoría de Bogotá. Ay, mejor dicho, qué tristeza que en planeación el Departamento para la Prosperidad no le jalen las orejas a los interventores y que tenga que ser desde la gobernación que nosotros exijamos, hombre, por favor, vigílenos, oriéntenos, corríjanos. Bueno, ojalá que los interventores sean lo suficientemente efectivos, porque nosotros necesitamos que las obras se hagan cumpliendo todas las especificaciones técnicas para que las obras queden bien hechas. Sí, gobernador. Esos son los convenios con FONADE. Tenemos un convenio también con FONADE y Bienestar Familiar. Dos obras muy bonitas que vamos a realizar. Ya está el proceso contractual culminado. Solamente ya no nos falta sino el contrato. Estamos en ese proceso en jurídica, que son los 2 centros de desarrollo infantil para 65 niños y niñas que se va a construir en el municipio de Dagua y otro en el municipio de Florida. Dagua y Florida. Sí, va a ser 2 obras muy bonitas. Muy bonitas, dentro del promedio de ejecución son 5 meses. Aspiramos a que ya con toda esta presión y con todo este, digamos, esta insistencia ante FONADE, ya esa obra sin contrato ya tiene interventor. Eso es supremamente importante para nosotros. Y entonces aspiramos a que en 5 meses también esa obra la estemos inaugurando. Tenemos otro tema, señor gobernador. Esas 2 obras del CDI de Dagua y de Florida lo ha venido liderando la primera dama Diana Mayor. Así es, gobernador. Así es. Son espacios de tiempo en televisión muy cortos donde uno quisiera como contar todos los antecedentes de todos estos procesos tan bonitos. Pero bueno, gobernador, para cerrar el tema del gobierno nacional, hoy tenemos unos convenios firmados con el DPS directos, no con FONADE, sino directos, Gobernación del Valle del Cauca. Solo tenemos 4 convenios. Seguramente los demás municipios del departamento tienen más convenios. Yo quisiera como aprovechar y contarle a la opinión pública lo que he venido hablando con usted. No son 56 convenios en este momento que hay firmados entre la Gobernación del Valle y el Departamento para la Prosperidad, son solo 4. Los otros son con los municipios. Entre esos 4 convenios no solamente los firma usted, señor gobernador, los firman también los alcaldes. Hoy estamos en proceso de estructuración de los mismos. Aspiramos a que ya en un grado de madurez tan amplio esos proyectos los estemos presentando la semana próxima al DPS para que ya consigamos el concepto de viabilidad técnico suficiente para sacar esas obras a licitación. Pero quiere decir de que esas son unas obras que dependen de su éxito en la estructuración de los mismos alcaldes, pero nosotros como gobernación los estamos acompañando en esos 4 convenios. Usted me dice ahorita, sí, gobernador, que sigamos hablando de cosas importantes como lo venimos haciendo. Quiero hablar del Malecón Bahía de la Cruz de Buenaventura. ¿En qué estamos? Ese proyecto sí me picaba la lengua por preguntarle, por favor. Gobernador, yo sé que no es cualquier cosa. La nación le aportó a ese proyecto 5.000 millones. La gobernación del Valle el triple, 15.000 millones, por favor. Y yo sí he insistido en que ese proceso, este proyecto, tenemos que ser como más ágiles, claro, más ejecutivos. Usted decidió, en un escenario de transparencia, de que fuera Findeter la empresa, la institución encargada de la contratación de la obra como tal. El Findeter está demoradito. Digamos, gobernador, que ellos tuvieron dificultades en la contratación de los ajustes a los diseños. Una empresa Steico española fue la que realizó los ajustes definitivos. Ya tenemos los ajustes, también es un proyecto que va a quedar muy bonito. Nosotros contratamos la interventoría de esos ajustes a los diseños con todo éxito, pero ya es una noticia para los vallecaucanos. Ya la semana pasada tuvimos un comité de obra importante con Findeter, de concertación contractual,
y en la semana comprendida del 8 al 15 de mayo vamos a colgar pliegos de condiciones de la obra por parte de Findeter y de la interventoría por parte de la Gobernación del Valle. Eso es una obra que demora 10 meses, gobernador, esa obra no se alcanza a entregar en su gobierno, pero así está previsto también por el Sistema General de Regalías, que es una obra de 2 años. Sin embargo, vamos a dejar los pasos importantes de avance de la obra casi en su finalización, de acuerdo a lo que hemos hablado con Findeter. Pero lo más importante es contarle a los vallecaucanos y vallecaucanas que el proyecto se cuelga en página ya en la segunda semana del mes de mayo, la obra como tal. Bueno, muy bien. Vallecaucanas, vallecaucanos, esa obra de Malecón de Buenaventura eleva la calidad de vida de los vallecaucanos, por supuesto, pero de los bonaverenses también. Le da un nuevo aire, una comodidad al turista. A los mismos bonaverenses les va a dar más ganas de vivir en Buenaventura, que es un puerto, mi bello puerto Buenaventura, un puerto muy hermoso y que, bueno, es el principal puerto de Colombia. El corredor más importante del país es Buenaventura-Bogotá, y el malecón, por supuesto, le va a dar una nueva imagen a Buenaventura. Y allí la Gobernación del Valle le apostó con 15.000 millones por regalías. Así que depende mucho de nuestros funcionarios. Yo quiero decirle a los vallecaucanos que me siento muy agradecido, enaltecido y honrado con este equipo de gobierno, pero sobre todo en este momento que nos ocupa este informe, con estos 2 funcionarios, Juan Guillermo Valencia, director de planeación, y el ingeniero César Marín, secretario de Vivienda. Permítame, pues, felicitarlos y bien hecho. Señor ingeniero Juan Guillermo Valencia, gracias. Ingeniero César Marín, Gobernador. bien hecho, vallecaucanas y vallecaucanos.